Hola equipo, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy me decidí grabar esta clase porque quiero que aprendan a trabajar lo que es pues, la fractalidad. El día de hoy vamos a ganar. Si nos damos cuenta, tenemos acá lo que es la cuenta real. En el anterior video que les había subido, habíamos dejado la cuenta en 3.300, ya la llevamos en 3.600 con esta operación que acabo de tomar hace un par de minutos. Bien, y el día de hoy les voy a estar hablando y trabajando lo que es la fractalidad. Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando con esto para que aprendan a cómo sacarle provecho a esta estrategia de fractalidad. La fractalidad es un ciclo, por ejemplo, el precio es muy normal que haga fractalidades. ¿Qué es una fractalidad? Es una réplica que ha sucedido en el pasado, ¿ok? Una réplica que ha sucedido en el pasado y que muy probablemente vuelva a suceder en el futuro, ¿ok? Entonces es muy importante también aprender lo que es la fractalidad. Ahorita les voy a mostrar ejemplos sencillos de cómo podemos aprovecharnos de la fractalidad y cómo obtener resultados. La fractalidad se puede ver a corto plazo, por ejemplo, así en un periodo corto, que se pueda ver el gráfico en un periodo de, por ejemplo, 2 horas, 1 hora. Puedes encontrar muchas fractalidades y a largo plazo, por ejemplo, puedes encontrar aquí también muchísimas fractalidades. En este caso voy a empezar a hablar un poquito de la fractalidad a largo plazo. Bien, les voy a explicar en este caso. Vamos a usar lo que es OTC un poquito. En OTC también suele darse mucho las fractalidades. Un poquito más yo creo que el mercado normal, pero igual es muy riesgoso operar en OTC. Mejor aprovechate de las fractalidades en el mercado normal. Perfecto. Vamos a estar observando lo que ha hecho anteriormente el precio, ¿ok? En unos puntos del pasado para ver si los podemos replicar en lo que es el futuro o el presente. Bien. Entonces, a ver, déjenlo marco por acá. Y primero que nada tenemos un contexto general, un contexto largo, ¿ok? De muchas horas. Entonces, ¿qué tenemos que estar viendo nosotros? ¿Qué réplicas o qué patrones o qué fractalidades está haciendo el precio? Por ejemplo, el precio aquí venía cayendo muy fuerte, nos damos cuenta, tuvo una caída muy fuerte. Por acá les voy a marcar de esta forma, tuvo una caída muy fuerte y después el precio tuvo un retroceso. ¿Ok? Esto es algo más avanzado, así que por favor pónganle mucha atención porque vamos a sacarle provecho a esto. Bien, nos damos cuenta que el precio ha tenido un impulso muy fuerte y después un retroceso excelente, teniendo una distancia de este tamaño, que igual es lo que es el impulso, bien, una distancia similar. Entonces, nuevamente el precio vuelve a tener lo que es un impulso. Nos damos cuenta, miren, lo voy a marcar nuevamente como un canal. De esta forma nos damos cuenta. Y el precio, es muy importante que ustedes se pongan mucha atención a esto porque nos damos cuenta que este punto y este punto son casi iguales que el anterior impulso. Entonces, eso es una réplica, porque eso es una fractalidad que tú puedes aprovechar en el futuro. ¿Ok? En el futuro la puedes aprovechar. Miren, ahora, ¿qué sucede acá? Nosotros podríamos que el precio nos haga nuevamente un retroceso y después tratar de sacar provecho en el impulso que posiblemente haría en un futuro. De esta forma es como tú le puedes sacar provecho. Bien, pero en este caso aquí rompió el patrón. Nos damos cuenta que el retroceso, este retroceso anterior o más bien el primer retroceso que tuvo, no es similar a este retroceso. Nos damos cuenta, no es similar, entonces eso ya no es una réplica. Ahí la réplica se está rompiendo, ya no es lo mismo. Nos damos cuenta, perdón, nos damos cuenta que este retroceso ya no es igual que el anterior. ¿Por qué? Porque este se vino haciendo en un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y después nuevamente cayó. Bien, y este no, este pues simplemente cayó de esta forma y subió con un impulso y después nuevamente volvió a caer. Y aquí rebotó, nos damos cuenta. Miren, lo borro para que logren percatarse de eso. Ya nos damos cuenta que aquí el precio hizo esto, el precio subió y nuevamente aquí volvió a rebotar, generándonos un soporte fuerte. Y anteriormente el precio no hizo eso. Nos damos cuenta que anteriormente el precio no hizo eso. El precio
hizo impulso, retroceso, agotó y aquí el precio empezó a romper, aquí nos hizo un quiebre claro, nos damos cuenta, aquí podemos aprovecharnos para ventas, pero aquí no generó ningún soporte, sino que terminó bajando igual que la réplica anterior del impulso. Nos damos cuenta, este es este y este es este. Nos damos cuenta que es diferente, ahí la réplica o la fractalidad ya ha sido rota. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora descartamos lo que es esa réplica. Nos dimos cuenta un poquito claro, pero ya la ha roto. Entonces borro esto y ahora nuevamente trato de encontrar más réplicas. Por ejemplo, aquí el precio me hace un impulso, bueno, podemos decirle un retroceso, pero vamos a hacer un movimiento alcista, ¿cierto? Y después nuevamente el precio nos hace un movimiento alcista. Nos damos cuenta que el precio lo ha hecho con un tamaño muy similar, ¿cierto? Un tamaño muy similar. Y nosotros podemos sacarle provecho nuevamente si el precio nos hace un impulso o un movimiento alcista de ese mismo tamaño. Por ejemplo, vamos a simular que esto es una caja. Por ejemplo, si nos damos cuenta, este retroceso y este retroceso tienen un nivel muy similar o más bien tienen un tamaño muy similar. Nos damos cuenta, tienen una instancia muy similar y cuando el precio sube demasiado o sobrecompra mucho, el precio empieza a caer. Nos damos cuenta, el precio empieza a caer igualmente acá. Bien, entonces a eso se le llaman réplicas. Tenemos que aprender a cómo sacarle provecho. Aquí hay una muy clara que les voy a explicar. Tenemos este impulso alcista, vamos a llamarle impulso, ¿verdad? Un movimiento alcista mejor. Un movimiento alcista igual, muy similar, chocando nuevamente acá en lo que es mi soporte, ¿cierto? Chocó en lo que es mi soporte, entonces aquí el precio me está haciendo lo que es esta réplica también. Ahora, ¿qué marco yo? Marco, si nos damos cuenta, este es un máximo más alto, bueno, este es un máximo más bajo, máximo más bajo, pero este máximo es más alto que este, ¿ok? Nos damos cuenta que aquí el precio ya hizo un máximo más bajo, entonces quiere decir que el precio está indicándonos que aún estamos en tendencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprovecharnos de esos movimientos o esos máximos cada vez más bajos que el precio nos está haciendo. ¿Qué hacemos? Marcamos lo que es una tendencia de esta forma y si nos damos cuenta, acá nuevamente me hace esta réplica anterior que nos hizo anteriormente. Y aquí el precio hizo una acumulación. No sé si han visto la estrategia que acabo de subir, la del rompimiento. Nos damos cuenta que aquí teníamos un soporte. El precio viene y la toca a lo que es este rompimiento de soporte y el precio que hace nuevamente vuelve a caer. Nos hace lo que es la réplica igual que las anteriores, que esta, bien, que esa réplica y que esta réplica. Y después el precio aquí nuevamente cae, confirmándonos que el precio toca y choca con esta línea de tendencia bajista y la estrategia de rompimiento o una estrategia de pullback. Esto nos indica claramente un quiebre y una confirmación para entrar en ventas en este punto. Cierto, nos damos cuenta, o sea, es muy claro este movimiento. Si también nos damos cuenta, es muy similar ese movimiento, a ver que borro esto, a este movimiento. Miren. Ahora vamos a quitar eso, espero le haya puesto atención a eso. Y miren, aquí tenemos un soporte muy fuerte que el precio ha estado respetando, ¿cierto? El precio me hace una caída o un impulso bajista muy similar y anteriormente también me hace un impulso bajista muy similar al anterior. Entonces, esto es una réplica. Aquí podemos optar por comprar, ¿ok? Aquí podemos comprar porque el precio había hecho eso anteriormente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos damos cuenta que aquí el precio es una fractalidad, aquí una fractalidad, aquí una fractalidad y nuevamente acá otra fractalidad. El precio está respetando las fractalidades, también como nos está respetando el soporte, que es un soporte muy fuerte en un número institucional. El número institucional significa que hay mucha fuerza en ese punto. Nos damos cuenta que aquí el precio respeta y nuevamente nos hace otro impulso muy similar, pero ahora el soporte ya es más ancho. Nos damos cuenta que el precio ahora bajó hasta este punto, entonces el precio también no lo voy a respetar porque es una fractalidad muy clara y un soporte pues claramente muy claro.
Así es como les digo, muy, muy sencillo que pueden aprender a ver lo que es el mercado, pero probablemente no entiendan muy bien porque necesitan un poquito más de práctica. Pero miren, ahora va un poquito más avanzado. Nos damos cuenta que aquí el precio, por ejemplo, uno dice aquí, ¿cómo tomo una entrada en este punto? ¿Ok? ¿Cómo puedo tomar una entrada en este punto? ¿Cómo sé que hay una fractalidad anteriormente? Nos damos cuenta que el precio aquí estaba haciendo muchas fractalidades, ¿cierto? Estaba haciendo muchas, muchas fractalidades, pero aquí el precio ya rompe lo que es esta consolidación. Nos damos cuenta que en realidad era una consolidación, a lo mejor no tan clara, pero en realidad estamos en una consolidación o una lateralización con movimiento o fuerza bajista. Entonces el precio que hace aquí, el precio vuelve a caer, pero ahora haciéndonos estos retrocesos y estos impulsos, respetándonos lo que es la línea de tendencia. Bien, nos damos cuenta que el precio nos estaba respetando lo que era la línea de tendencia y el precio aquí rompe esta línea de tendencia. Bien, ahora sabemos que aquí el precio nos hizo un canal bajista o una tendencia bajista, ¿cierto? A ver, lo borro. Y nuevamente el precio aquí hace una continuación de tendencia. Excelente. Entonces aquí el precio hace una continuación de tendencia y nuevamente empieza a hacer una nueva tendencia, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Aquí está haciendo un impulso, entonces nuevamente aquí el precio pueda hacer un retroceso. Pero miren, eso es análisis técnico, entonces ya tenemos aquí que aquí podemos tomar posibles ventas, ¿cierto? Pero aún no lo tenemos completamente confirmado. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Que anteriormente también tengamos una fractalidad. Pero aquí el precio viene con mucha fuerza alcista, claramente nos damos cuenta, pero ojo, miren, esta superfractalidad que les voy a mostrar, miren, aquí el precio, nos dábamos cuenta que el precio venía en una tendencia alcista y vamos a marcar los máximos y los mínimos. Miren, por ejemplo, aquí ya marqué los mínimos y ahora toca marcar los máximos. Damos cuenta que aquí el precio bajó hasta este punto, bien, a ver, nos marco más exactos. Miren, el precio bajó hasta este punto y el precio subió hasta este punto. ¿Qué pasa anteriormente? Anteriormente, ¿qué hizo el precio? Anteriormente el precio se lateralizó o se hizo una consolidación, ¿verdad? Entonces, sabemos que el precio tiene un límite de posible consolidación. ¿Cómo sabemos que aquí puede hacer una posible consolidación? Claramente no exacta, pero puede replicar algunos movimientos. Si nos damos cuenta, el precio llegó hasta estos puntos. Dejen quito todo eso para que no se note un poquito, para que no se note mucho, ¿ok? Entonces, mira, el precio llegó hasta estos puntos, nos damos cuenta que aquí forma un triángulo, que el precio ha estado respetando hasta aquí y hasta aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Que como respetó, en realidad nos hizo una réplica, nos damos cuenta que todo este movimiento es esta réplica, nos damos cuenta, o sea, es muy claro, ¿por qué? Porque chocó en este punto. Pero ahora eso no es lo importante, miren, acá viene lo importante. ¿Qué sucede anteriormente? Teníamos lo que era estos máximos, vamos a marcar los máximos como les dije, marcamos estos máximos y ahora marco estos máximos. Pero este lo va a marcar diferente color porque este es un punto importante, ¿cierto? Ya sabemos que desde este punto el precio hizo la tendencia. Entonces, muy probablemente desde este punto, como inició la tendencia acá, una nueva tendencia, entonces probablemente aquí sea el final de la tendencia o más bien el comienzo de algo. ¿Cómo que de algo? Aún no estamos seguros. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál puede ser la réplica? Esto puede ser la réplica, que el precio en este punto probablemente nos haga una consolidación. Nos damos cuenta, miren, nos damos cuenta que el precio, desde aquí el precio se empezaba a consolidar. Si nos damos cuenta, ya el precio no siguió rompiendo, haciéndonos la tendencia, sino que el precio se empezó a consolidar desde estos puntos. Nos damos cuenta que aquí el precio tuvo una ligera inclinación, nos damos cuenta, o sea, aquí en la tendencia, después el precio ya tuvo una ligera inclinación. ¿Y qué está sucediendo por acá? Está sucediendo lo mismo. El precio está haciendo una ligera inclinación indicándonos una posible lateralización. Una posible lateralización. ¿Okay? No nos estamos garantizando nada, pero hay posibilidades de que ahí el precio pueda indicarnos posibles ventas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser una réplica anterior y además podemos venir en lo que es, miren, análisis técnico, ya les he dicho, impulso, retroceso,
impulso, probablemente algún retroceso. Entonces en estos puntos podemos tomar ventas, pero ahora viene lo que es el corto plazo. Esto es un poquito más avanzado, muy bien. Aquí podemos tomar ventas, ¿ok? Porque el precio probablemente hay más posibilidades de que el precio haga una caída, pero aún no estamos en puntos claros donde podamos tomar alguna venta. Vamos a ver lo que es el pasado. Por ejemplo, vamos a marcar desde acá hasta acá, porque el precio ahí es donde nos ha hecho las réplicas. Bien, de hecho las réplicas desde aquí, el precio aquí es donde el precio hace el cambio. Bien, ahora lo voy a marcar acá, lo voy a marcar un poquito diferente. Y el precio aquí ya es cuando empieza a hacer lo que es una fractalidad similar anterior. Miren, nos damos cuenta, miren, o sea, es una fractalidad similar. No estamos diciendo que sea tan exacta, pero es similar esa fractalidad. Muy bien, entonces, ¿dónde podemos aprovecharnos de estos puntos? Nos damos cuenta que el precio anteriormente tuvo una pequeña consolidación, nos damos cuenta, entonces aquí el precio probablemente también haga una pequeña consolidación, pero hay que ver cómo actuó el mercado anteriormente en esos. Estamos observando que la resistencia la estuvo respetando muchísimo para tomar ventas, ¿ok? Para tomar ventas. Bien, entonces podríamos tomar ventas en el futuro, anteriormente. Entonces, a ver qué podemos hacer por acá. Estábamos viendo que el precio estaba en consolidación y también nos estaba haciendo buenas entradas en patrones. Por ejemplo, nos damos cuenta que en lo que es el soporte, el precio venía con una vela fuerte y después el vendedor respondía fuerte también y el precio caía. Esto significa fractalidad, esto significan réplicas, pero con acción del precio. Esto significa acción del precio. Bien, porque el precio estamos dando cuenta que el precio está respetando sus resistencias. Y miren por acá en esta resistencia nos damos cuenta que el precio choca con una línea, bueno, con una vela muy pequeñita, así de esta forma. Nos damos cuenta que es esta. Bien, y después nos hace una vela muy fuerte bajista. Ok, ahí la cambié del color. Nos hace una vela muy fuerte bajista de esta forma y con una mecha muy grande y también se respeta lo que es la entrada. Acá nos damos cuenta y nuevamente acá el precio hace lo que es una vela de indecisión o una vela de posible cambio. Nos damos cuenta, nos damos cuenta y después el precio hace un patrón estrella, ¿cierto? Y después el precio empieza a caer. Bien, aquí está bien claro. Creo que ya lo vieron aquí en lo que es, miren, miren, este es el patrón. Nos damos cuenta, entonces estamos observando que el precio está respetando esos puntos de ventas y el precio cae muy fuerte con patrones de reversión. Bien, entonces vamos a aprovecharnos de esas posibles entradas. Nos damos cuenta que aquí ya tengo marcado lo que es una resistencia. Entonces, si el precio nuevamente vuelve a subir este punto, yo voy a vender a posiblemente unos 5 minutos. Bien, ahí voy a vender porque el precio está próximo y también tenemos un poquito de análisis técnico que puede ser esto, de esta forma, y voy a tomar otra venta. Bien, ahí la voy a tomar. Vamos a ver cómo reacciona esa entrada ahí, si no la respeta, si no la respeta, vamos a ver. El día de hoy quiero a ver si puedo subir esta cuenta más alto. Voy a arriesgar mucho, mucho capital ahorita y vamos a ver. Miren, estamos operando con réplica. Bien, asomándole un poquito lo que es la acción del precio, vamos a ver si por acá tenemos, miren, nos damos cuenta que tenemos un número redondo, que es el 70, un número fuerte, vamos a esperar el resultado. Aunque pudimos habernos aprovechado en estos puntos de vela, en esos puntos de entrada, vamos a ver. Probablemente aquí el precio pueda subir porque como les dije, venimos en tendencia, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto puede ser nuevamente un impulso. Así que nada, si se pierde no pasa nada, podemos tomar más ventas si nos confirma, siempre y cuando nos confirme. Por ejemplo, aquí no me confirmó, no me dio ningún patrón de confirmación. Esa vela, como estamos en una tendencia alcista, puede ser una vela de agotamiento. Bien, así que voy a volver a vender a 5 minutos ahí para recuperar esa posible entrada. La tomo de la misma cantidad. Bien, para ver qué
¿Qué reacción hace el precio ahí? Nos damos cuenta que siempre que hacía movimientos largos de esta forma, el precio que hacía caía muy fuerte, caía muy fuerte. Nuestra entrada, hay una entrada muy, muy mala, que fue la que tomamos acá, miren. Miren cuánta diferencia de punto de entrada tenemos. Entonces el precio tiene que bajar muy fuerte el precio tiene que bajar hasta estos puntos. Bien, aunque sí tenemos zonas de liquidez donde el precio puede llegar a bajar, pero vamos a esperar a que el precio se estabilice. Tenemos dos operaciones por acá y vamos a ver si se ganan estas operaciones. Claramente estoy aquí indicándoles una súper estrategia. Esto es 100% exclusivo. Sinceramente, les estoy enseñando un análisis un poquito avanzado. Sinceramente, tomamos mucha profundidad. Eso es lo que deben de hacer siempre a la hora de operar, enfocarse 100%. ¿Por qué? Porque esto la verdad que necesita mucho estudio. Si no tienen estrategias, si no tienen buenos análisis, créanme que no van a poder obtener resultados. Sinceramente tienen que tener muchos años de estudio y como les digo, pues si quieren nos pueden invitar a lo que es mi curso personalizado 1 a 1, en el cual tenemos mejores estrategias, la verdad mejores resultados. ¿Por qué? Porque sinceramente esos cursos grupales pues ya no son tan buenos porque la verdad es que no a todos se les da la misma intención y no todos quieren tener resultados, entonces quiero enfocarme solamente en los que en verdad quieran tener resultados. Bien, así que vamos a esperar esta operación y bien, o sea, estamos operando, estamos combinando acción del precio, fractalidad, análisis técnico, también institucional. Bien, o sea, de eso se trata el trading. Tenemos que aprovecharnos de las oportunidades que el precio nos está dando. Miren, esta era la confirmación, miren, porque aquí el precio, como les dije anteriormente, estaba respetando esos puntos. Bien, esta era la confirmación del envolvente bajista y después el precio empieza a caer. Operación exitosa y vamos a esperar esta de último minuto. Miren por acá. No, qué alegría. Por eso les digo, es una habilidad tremenda que cuando ya aprenden lo que son estos análisis muy avanzados, las estrategias que son muy importantes, créanme que no, nadie nos va a detener. Venga, vamos a esperar, miren, con esta super mega réplica que les compartí por acá. Tenemos tres operaciones exitosas y yo ya me retiro con estos $1,200 que acabo de ir en profit. Bien, por acá vamos a ver hasta dónde aumenta esta cuenta. La quería duplicar, pero la verdad es que mejor así ya, porque esta fue una gran oportunidad. Arriesgué lo de cuatro operaciones, pero la verdad que tenía mucha confianza en esta operación y la verdad que la quería duplicar hasta, no sé, 6,000, 5,000, pero yo creo que así ya es suficiente. Con eso me retiro, mi cuenta casi sube a 5,000.
Esta cuenta la tenía en 600, ya la subimos casi a $5,000. ¿Bien? Por favor, coméntenme ahí qué tal les pareció este análisis a profundidad, qué tal les parecieron mis entradas. Miren, 100% transparente, aquí no hay que editar nada, solamente estudiar, solamente ser 100% transparentes, porque esto es lo que, pues lo que en verdad deja, ¿verdad? O sea, uno no vive de editar, de eso, uno vive de esto, uno vive del trading y es muy importante que eso le pongan mucha atención. Bien, así que por acá les dejo esta estrategia de réplica, de fractalidad, sumando la acción del precio, claramente confirmaciones. Véanse este video cuantas veces quieran. Créanme que van a obtener muchos resultados a la hora que quieran aplicar cualquier tipo de estrategia. Miren, por si no entendieron bien lo que son las confirmaciones, se lo voy a resumir. El precio nos hizo lo que era una tendencia, ¿cierto? El precio aquí nos hizo una tendencia bajista, ¿bien? El precio quiebra esa tendencia bajista y nuevamente hace una tendencia alcista. El precio exactamente desde aquí es de donde inicia, porque el precio aquí es donde el precio ya se ve claramente que fue una tendencia bajista. Bien, podría haber sido de este punto, pero el precio nos confirma con este movimiento o con este impulso bajista, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que este es un punto importante. El precio nos hace este canal o esta tendencia muy claramente por acá. Y desde este punto el precio anteriormente había empezado a hacer rebotes en esos puntos. El precio subía, el precio caía, el precio subía, el precio caía, el precio subía, el precio caía. Hacía consolidaciones donde respetaban más lo que eran las ventas. Entonces, desde este punto el precio habría una alta posibilidad, si nos damos cuenta que el precio ya hizo lo mismo, hizo una réplica muy, muy clara, pero siempre y cuando confirmando lo que anteriormente estaba haciendo y que nos haya hecho en el presente. Por ejemplo, acá nos damos cuenta que el precio aquí en esta consolidación la respetó súper bien con patrones de vela. Por ejemplo, tenemos esta vela alcista muy fuerte, que es este movimiento, y el vendedor respondía nuevamente muy fuerte en una resistencia muy fuerte, y después el precio caía. Nos damos cuenta, es esta, y acá un patrón estrella claramente, miren, como el precio la respetaba, nos damos cuenta como el precio la respetaba muy claro, nos hacía el patrón estrella, nos damos cuenta que es un patrón de reversión. Todos estos son patrones de reversión y el precio callado. Nos damos cuenta y por acá también, a ver, dejen borro esto. Nos damos cuenta que por acá también, en este movimiento, nos damos cuenta que nos hizo una vela doji, o sea, una vela muy, muy pequeña, muy delgada, pero es una vela de cambio. Nos damos cuenta y después, ¿cómo nos confirma? Con una vela roja muy fuerte, también de cambio, miren, de esta forma, con mucha fuerza bajista. Entonces aquí el precio cae. Estas son confirmaciones que anteriormente el precio estaba haciendo, igualmente por acá, miren. Este tipo de confirmaciones son las que necesitamos ver anteriormente. Bien, ahora vamos a ver por acá si tenemos las confirmaciones. Claramente tenemos las confirmaciones. Confirmaciones muy, muy claras. Y bueno, 100% transparentes para que puedan ver. Así que ya saben, por favor apoyen esta estrategia que la verdad es muy, muy efectiva y muy buena. Así que nada, eso sería todo y nos vemos.